Bueno, las dos secciones más, pues digamos, dedicadas al dispositivo del reconocimiento de la competencia y a los centros integrados no suponen excesivas novedades en cuanto a, digamos, su diseño en la medida en que están presentes en la legislación básica. Supondrán novedades en cuanto a su puesta en marcha a través de los decretos correspondientes, de la elaboración de los decretos correspondientes. Bueno, por último, el tercer capítulo está dedicado al sistema integrado de orientación a lo largo de la vida. Quiero marcar la importancia de este capítulo, ya lo he dicho varias veces, muy corto en cuanto a número de artículos, pero tremendamente importante en momentos en que, como decía anteriormente, las transiciones entre lo laboral, lo formativo, las situaciones de desempleo, los retos que se van a plantear al ciudadano se van a multiplicar a lo largo de su vida profesional. Y entendemos que tener unos servicios de información adecuados, de información y orientación, son precisamente la clave para que el ciudadano pueda atravesar de alguna forma este mar proceloso que va a tener por delante y culminar con éxito su trayectoria profesional. Quiero decir que este es uno de los capítulos más importantes y probablemente uno también de los más complejos y el que nos plantea unos mayores retos, porque se trata de coordinar iniciativas, se trata de establecer políticas en común entre administraciones y entidades que estamos haciendo cada uno nuestro papel en materia de orientación, y se trata de que nos pongamos a trabajar todos juntos, y eso que suele ser fácil de decir y en lo que todos estamos de acuerdo, cuando empezamos a llevarlo a la práctica, sabemos que es un camino lleno de dificultades. Bueno, finalmente, el capítulo cuarto pues aborda lo que decía que era otro de los fines de la ley, que es la coordinación del conjunto de iniciativas que concurren en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida. Crea los consejos de aprendizaje a lo largo de la vida como órganos de participación, coordinación y planificación del sistema. La ley, en este sentido, respeta el marco competencial de cada nivel institucional y confiere al Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida la labor de impulsar la coordinación de los programas y la cooperación entre las administraciones públicas y las entidades privadas. Probablemente este es uno también de los aspectos más novedosos, más controvertidos de la Ley de Aprendizaje a lo largo de la vida. A veces, alguna de las críticas que se nos ha hecho es que se pretendía crear una red artificial más, que venía a sumarse a ese entramado bastante complejo que tenemos ya con los consejos escolares, con el Consejo Vasco de Formación Profesional. En este sentido, quiero decir que la ley crea exclusivamente el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida, permite que existan otros consejos. Entendemos que el campo que abarca el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida está solo cubierto parcialmente por las instituciones que existen ahora, que por lo tanto el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo largo de la vida no viene a solaparse con nadie, y lo único que hay que hacer es delimitar claramente, y la ley lo hace, lo que son los campos del Consejo Vasco de Aprendizaje a la Vida y de otros consejos o organismos de participación existentes, como el Consejo Escolar de Euskadi o el Consejo Vasco de Formación Profesional. Bueno, por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y real a todas las personas que han participado en el proceso de elaboración de esta ley, entendiendo por personas todas aquellas que han participado en la elaboración de los dictámenes, que nos han enviado sus sugerencias, sus críticas en muchos casos, pero que han servido para enriquecer el texto de la ley indudablemente. Quiero agradecer la colaboración de Innobasque, sin cuya colaboración pues, no hubiéramos podido articular ese conjunto de iniciativas que nos han llegado desde el ámbito de la sociedad, y quiero agradecer también al equipo del Departamento de Educación, que ha puesto pues, muchísimo trabajo en sacar adelante este texto. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko, muchas gracias. Carlos Crespo, Víctor Urrutia, José Ramón Bengoechea. Tenemos una pregunta que ha pasado las azafatas de la sala. No sé si hay alguna más. Si llegan más mientras formulamos esta, nos haremos cargo de ellas, porque tenemos todavía una cierta flexibilidad hasta las 2 en punto de la tarde. Sí, parece que hay alguna más. Pero voy formulando la primera, si les parece, y que recoja el testigo quien crea conveniente.
Por coherencia, dice esta pregunta, el aprendizaje a lo largo de la vida, centrado en personas, ¿sería mejor hablar de ámbitos de adquisición de competencias y no de formación? ¿Y cuáles son las necesidades, el itinerario, los centros, etcétera? No sé quién puede contestarlo, pues con mayor agilidad. Sí, José Ramón. Ay, ese no, sí, no sé si se oye. Yo creo que es un ámbito de adquisición, o sea, la adquisición de competencias se puede realizar en distintos ámbitos y la formación es una de las formas de alimentar esa adquisición de competencias, no la única. Por lo tanto, yo diría que la adquisición de competencias es una perspectiva donde la persona que aprende es el instrumento esencial o central que va adquiriendo competencias en distintos contextos y la formación es uno de esos contextos de aportar esas competencias, de intentar transmitirlas. Yo lo veo así, por lo menos. En ese sentido, la adquisición de competencias es un contexto mucho más amplio que el de la formación como tal. Es mi visión. Sí, bueno, este ha sido uno de los aspectos bastante discutidos a lo largo de la elaboración del proceso de ley. Quiero decir que a esto le hemos dado una cierta solución salomónica, en el sentido en que el artículo 11 precisamente se titula exclusivamente ámbitos. Entonces no explica si es por la adquisición de competencias o es, digamos, para la formación. De una lectura del artículo se recogen ambas cosas, de forma que se habla de la adquisición de competencias, y se habla también de formación, porque, como bien decía José Ramón, evidentemente no son ámbitos contradictorios. Siguiente pregunta. El aprendizaje, esta es una reflexión y es trasladable a las tres personas que están en la mesa. El aprendizaje a lo largo de la vida es mucho más que el aprendizaje a lo largo de la vida profesional. Parece que asienten. Si tienen algo más que añadir. Sí. Hágalo. A mí me parece a primera vista una obviedad, pero en segundo examen requiere, yo creo que un estudio de lo que se pretende decir con esta formulación, ¿no? Porque lo que no se puede hacer es pretender que el aprendizaje a lo largo de toda la vida se circunscribe únicamente a la edad laboral. Para empezar, la edad laboral legal no tiene por qué ser necesariamente la misma que la edad de actividad. Eso para empezar. Por lo tanto, la edad de actividad puede extenderse más allá de la edad laboral y se puede seguir aprendiendo haciendo, en contextos de trabajo, en contextos de actividad. Pero es que además yo creo que el aprendizaje comienza mucho antes. Yo no he tenido ocasión de ver el último borrador de la ley, pero me da la impresión de que una concepción integral de aprendizaje a lo largo de toda la vida no puede empezar donde termina la enseñanza obligatoria. Una concepción, como nos explicaron ayer muy bien, una concepción integral de aprendizaje a lo largo de toda la vida tiene que comenzar desde el principio, desde la primera fase del aprendizaje. En inglés, cuando lanzaron el memorándum, decían desde la cuna hasta la tumba. Hablar de tumba puede ser un poco sórdido, pero es cierto. Ayer Delors nos recordaba la importancia del primer aprendizaje y de la importancia de incidir en el concepto de educación a lo largo de toda la vida como un concepto más global o más holístico, donde también está entendida la enseñanza obligatoria, pero que puede tener elementos que hagan cambiar esa enseñanza obligatoria. La idea de aprender a aprender tiene que adquirirse, esa competencia tiene que adquirirse desde la más temprana edad. Entonces, el empezar a trabajarla cuando ha terminado la edad de enseñanza obligatoria o de escolarización obligatoria, a mí me parece retrasar excesivamente los empeños. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la ley, yo no recuerdo el anterior texto exactamente, pero yo creo que en ningún momento circunscribe, digamos, el ámbito de la ley, digamos, de los 16 a los 65 o de X a los 65.
Es decir, evidentemente la ley contempla, hay aprendizaje a lo largo de la vida después de la edad laboral. En el único momento en que se pone un tope es cuando se habla del sistema de formación profesional, porque ahí sí que estamos hablando de la vida laboral y evidentemente la vida laboral tiene una determinada edad. Evidentemente la ley tiene una concepción integral del aprendizaje a lo largo de la vida y de hecho yo creo que en alguna de los textos que he leído hablaba del envejecimiento activo, por lo tanto estamos hablando de algo más que la edad laboral y hay suficientes referencias en la ley precisamente para que no se pueda entender que está circunscrita exclusivamente a lo laboral. Bueno, segundo problema, también discutido y sobre el que hay múltiples opiniones. ¿Debe incluir la ley lo que llamamos la formación inicial? Bueno, pues yo creo que evidentemente cuando estamos hablando de aprendizaje a lo largo de la vida estamos hablando todos en la misma concepción, desde la cuna a la tumba. Evidentemente hay una parte de esa formación a lo largo de la vida que se desarrolla en el sistema educativo. En el sistema educativo cada vez más el objetivo del sistema educativo es la adquisición de las competencias, primero de las competencias básicas y de unas competencias progresivamente complejas y desde ese punto de vista a nosotros lo que nos parecía relativamente innecesario en una ley que pretendía ser una novedad es incluir un sistema de formación que está suficientemente regulado a través de leyes orgánicas. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regular o intentar impulsar lo que no está regulado. ¿Qué es lo que tenemos regulado en estos momentos? El sistema educativo, tanto universitario como no universitario. Vamos a integrar eso en un marco más amplio, pero no vamos a hablar de eso porque ya hay unas leyes que lo desarrollan. Entonces, nosotros hemos dicho el aprendizaje a lo largo de la vida empieza cuando ha acabado la formación inicial del individuo. Bueno, término relativamente ambiguo, pero que nosotros hemos intentado definir. No hablamos de finalización de la escolarización básica. Esa formación inicial del individuo para cada persona acaba en un punto completo. Es aquel tránsito que ha hecho por el sistema educativo o por los sistemas iniciales de formación, en algún caso de las personas que vienen de fuera, y a partir de ahí ha abandonado porque se ha incorporado al mundo laboral, porque se ha marchado de ese sistema, y a partir de ahí empieza lo que para nosotros es el aprendizaje a lo largo de la vida. Y para unas personas acaba con la escolarización básica y para otras con los estudios universitarios y los estudios de posgrado. Pero a partir de ahí, cuando ha acabado, digamos, esa formación que le ha lanzado al conjunto de la sociedad, es cuando empieza a desarrollar también, a poner en práctica esa formación, a adquirir nuevas competencias por el desarrollo de los conocimientos y de las competencias que tiene y donde pueden surgir otras nuevas necesidades de formación que entran dentro de lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto es un poco la concepción que hemos intentado reflejar en la ley, pero, insisto, problema sobre el que se ha debatido mucho y sobre el que podemos seguir debatiendo probablemente y no sé si nos llegaríamos a poner de acuerdo. Sobre esta cuestión hay una persona asistente que hace 3 consideraciones. Voy a nombrar la tercera porque se une directamente a la pregunta anterior. ¿Sigue siendo necesaria la formación o el aprendizaje y la educación más allá de la creación, de la cesación, dice, de actividad productiva después del trabajo en casa o la jubilación, una ayuda familiar? ¿Se pueden hacer esas cosas? En primer lugar, había mencionado si este aprendizaje a lo largo de la vida finaliza a los 64 años. También han mencionado ya algo ustedes al respecto. Y si se pueden considerar, añade, las personas mayores como un grupo en riesgo de exclusión. Entiendo que del aprendizaje o la educación a lo largo de la vida en el tramo final de la misma, ¿no? Sí, señor Crespo. Víctor, en fin, no sé. Bueno, yo creo que las personas en riesgo de exclusión, el problema de la exclusión no radica en la franja de edad, está en otras situaciones. Entonces, habrá personas con amplios niveles culturales y buenos niveles de renta que, por lo tanto, no están en ningún riesgo de exclusión y, por lo tanto, habrá personas muy jóvenes en riesgo de exclusión y personas mayores en pleno riesgo de exclusión. No creo que sea el componente de edad, no creo que sea un factor específico de riesgo de exclusión. Muy bien. Sí, Víctor. Yo primero quiero hacer constar que, cogiendo las palabras de ayer de Jacques Delors, que me parecen fundamentales, mientras haya pasión por aprender, hay vida. Y yo creo que esta pasión por aprender, efectivamente, lleva hasta la tumba. El problema es que la exclusión de la gente mayor ha comenzado probablemente en su infancia, probablemente en su sistema educativo previo, porque nos encontramos a mucha gente que ha llegado a una buena calidad de vida en algunos ámbitos
deja el trabajo y no sabe qué hacer. Pero claro, no sabe qué hacer porque previamente no ha tenido la suficiente formación que le permita en esos años acabar su vida con la mayor dignidad posible. Y me refiero a la dignidad de seguir conociendo, de seguir teniendo ganas de comprender qué es lo que pasa a su alrededor, etc. Y por lo tanto, yo creo que mientras haya pasión por aprender, esto es lo fundamental. Este concepto que utilizamos tan largo, aprendizaje a lo largo de la vida, tiene sentido. Y segundo, cuando hablamos de exclusión, yo creo que la exclusión viene antes. Lo que recibimos al final es, digamos, lo que hemos construido en nuestra infancia y en nuestra juventud. Última cuestión y con ella terminamos. Es una pregunta concreta. ¿Cuál o cómo ha sido la participación de los sindicatos? Yo creo que esta directamente es para el señor Crespo. Bueno, pues la participación de los sindicatos ha tenido múltiples vertientes. En primer lugar, las organizaciones sindicales han estado presentes en las 8 jornadas organizadas para el debate de la ley, tanto con carácter previo a la elaboración del primer texto como de debate del segundo texto. En segundo lugar, las organizaciones sindicales están presentes en el Consejo Vasco de Formación Profesional, algunas, y en el Consejo Escolar de Euskadi, por lo tanto, en el Consejo Económico y Social. Y luego, además, algunas organizaciones sindicales han hecho informes propios y alegaciones propias al contenido de la ley. Muy bien. Ha llegado, me he equivocado, gustosamente, además lo admito, porque llega una pregunta más que dice: ¿los fracasos escolares dónde los encuadran? ¿El analfabeto de retroceso no tiene derecho a tener una formación básica que lo habilite socialmente? No pone el destinatario, pero… Sí, bueno, yo creo, ayer Delor habló precisamente de estos, ¿no? El tesoro yo creo que no se pierde. Entonces es cuestión de cómo recuperarlo, cómo reconcebirlo, ¿no? Y esto yo creo que es un esfuerzo que tiene una dimensión educativa, pero no exclusivamente educativa, tiene unas dimensiones mucho más amplias. Y esa dimensión que intentaba recordar antes, el aprendizaje a lo largo de toda la vida como factor de inclusión social, pues yo creo que tiene que recuperarse desde esta perspectiva también, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en esta comunidad tenemos un sistema muy potente de educación de personas adultas, del que estamos bastante orgullosos. Y yo creo que ese sistema de educación de personas adultas en estos momentos es una de las redes de formación pues, más capilarizadas que tenemos en la comunidad. Es una parte integrante y muy importante de la ley de aprendizaje y del conjunto de agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida. Por lo tanto, lo único que se pretende en estos momentos es dar un paso más en este sentido, y el paso más consiste en utilizar la enseñanza, darle un impulso a la enseñanza telemática para marcarnos una nueva frontera de gente a la que bien con las enseñanzas presenciales del sistema educativo, más la enseñanza de adultos, más la enseñanza a distancia, tal y como la teníamos, bueno, creo que llegamos bastante bien al conjunto de la sociedad vasca, al conjunto de la ciudadanía vasca. Queremos dar un paso más, creemos que hay gente que todavía sigue teniendo dificultades de acceso al aprendizaje. Bueno, vamos a dar un paso más impulsando la enseñanza a distancia, pero eso no significa ni la minusvaloración ni la reducción de la importancia de lo que tenemos funcionando y funcionando bien en estos momentos.